Hola y bienvenidos. Este es el video número 11 en la serie GOG, comida de aves y bestias. En este video vamos a seguir hablando sobre luz y oscuridad y vamos a empezar en Juan 1:5. Pero si recuerdan, la semana pasada hablamos sobre Isaías 42 y quiero leer el versículo 6 porque obviamente tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy, donde dice: Yo Jehová te he llamado en justicia, hablando del Mesías, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. Entonces, cuando hablamos otra vez, estamos estudiando todos estos versículos. Empezamos en Joel capítulo 2 y estamos hablando de oscuridad y luz y el uso metafórico de estas palabras en el libro de Apocalipsis, entre otros lugares. Y estamos hablando de todo esto porque cuando llegamos al fin, en los últimos 3.5 años de la vida del mundo, sabemos por Apocalipsis 10 que al fin de todo esto nos dice que no va a haber tiempo más. Entonces termina todo el tiempo como lo conocemos ahora. Cuando hablamos de estas cosas y habla de la oscuridad que está sobre el mundo, cuando miramos acerca del sol y la luna y todo esto, entendemos que es un tiempo cuando va a haber una falta de la verdad en el mundo, no solamente entre los que nosotros los miramos como no creyentes, sino entre los que se creen creyentes, porque han seguido una falsa doctrina. Y entonces cuando hablamos de la oscuridad y hablamos sobre lo que Pablo nos habla en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, sobre la apostasía, entendemos que esta es una desviación de la luz, de la regla, de la verdad. Es desviar hacia la oscuridad y andar en la oscuridad sin la verdad en la vida. Pero recuerden, ¿por qué es así? Es porque Jehová no trajo luz a sus corazones. Otra vez, y lo hablé la semana pasada en Isaías 42, cuando hablamos sobre estos versículos. No estamos hablando de un libre albedrío de escoger luz sobre la oscuridad, porque miramos, y lo vamos a ver otra vez el día de hoy, que en Juan capítulo 3, Yeshua, el Mesías, él mismo dijo que el hombre ama la oscuridad. Con esto en mente, vamos a hablar sobre la palabra utilizada en este versículo, porque es muy importante que entendemos que este no habla de noche, este habla de algo completamente diferente. Entonces, vamos a hablar con nuestro Padre y vamos a dar inicio a este estudio. Padre, gracias, gracias por habernos puesto en la luz, en Cristo, en el Mesías. Te doy gracias porque entendemos que la oscuridad que está sobre el corazón a causa del pecado es tan densa que es imposible ver algo de luz. Tú necesitas arrastrarnos hacia la luz. Sin esto es imposible, Padre. Lo entendemos por tu palabra. Ayúdanos entonces a cumplir con el mandamiento de ser luz en este mundo, porque la luz está en nosotros. Y como es así, debemos no preocuparnos de las consecuencias de hablar la verdad. Ayúdanos a hablar con autoridad, Padre, porque nos has dado
esta autoridad como tus hijos, como miramos en lo escrito por Juan en el libro de Apocalipsis, cuando habla de los testigos. Queremos ser estos testigos y lo vamos a hacer cuando tu espíritu nos impulsa o a causa de tu espíritu que va a impulsarnos a hablar así con fuerzas y con autoridad. Te doy gracias, Padre. Guíanos en este estudio. Ayúdanos a entender lo que estamos mirando cuando estudiamos las Escrituras para poner todo en el contexto y entenderlo bien y después poder expresarlo, expresar las palabras correctas y como Pablo dijo a Timoteo, estar preparados para dar una buena respuesta por la fe que nosotros proclamamos. Te damos gracias, Padre. Guíanos ahora. En el nombre de Yeshua el Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Vamos a brincar porque estudiamos el Antiguo Testamento la semana pasada. Ahora vamos a brincar a Juan capítulo 1 y vamos a hablar sobre la luz y la oscuridad. Obviamente seguimos con este tema porque es la razón que cuando hablamos de los escogidos, Dios escogió poner su luz, la luz de la verdad, en los corazones de un remanente de gente, ambos gentiles como judíos. Y entonces, pero esta luz tiene un propósito, obviamente, de correr la oscuridad, de echar fuera la oscuridad, y también para nosotros de compartir esta luz. Y vamos a leer estos versículos esta mañana, pero empezamos en Juan capítulo 1, versículo 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Entonces quiero hablar sobre esta palabra tinieblas, porque es una palabra muy fuerte en el griego, porque hay otras palabras que se traducen para nosotros como sombra, oscuridad o noche. Todo esto tiene la idea de oscuridad, pero esta palabra es única. Y Juan le gusta esta palabra y la utiliza mucho en sus escritos. Entonces, esta palabra oscuridad es scotia. Scotia es número 4653. Es oscuridad, pero se traduce a oscuridad, pero es una palabra peculiar del griego posterior y utilizada en el Nuevo Testamento casi exclusivamente por Juan. Todo esto es por palabras de Vicente, el estudio de palabras del Nuevo Testamento. Y entonces, él sigue diciendo, la palabra más común en el Nuevo Testamento es scotos, de la misma raíz como scotia, que aparece en skia, que es sombra, y skene, que es tienda. Otra palabra para oscuridad es sophos, con la Z, sophos. Aparece solo en Pedro y Judas. Entonces, otra vez, el énfasis aquí es que cuando leemos algo en el español y dice oscuridad o tinieblas o noche, son palabras diferentes en el griego. Y el griego, siendo muy específico en su uso, nos ayuda a entender mejor lo que estamos leyendo. Voy a seguir con lo que dice Vicente. En el griego clásico, skotos, a diferente de sophos, es el término más fuerte. Entonces aquí tenemos la palabra scotia de esta raíz de skotos y el término es más
fuerte denota la condición de oscuridad en contraposición a la luz en la naturaleza. Por lo tanto, se refiere a la muerte, a la condición antes del nacimiento y a la noche. Recuerden, la palabra nos dice que todo hombre es muerto. Espiritualmente, somos muertos. Andamos en tinieblas, en scotia. Voy a seguir explicando lo que es. La palabra sophos, que es principalmente un término poético, significa penumbra, semi-oscuridad o nebulosidad. Aquí se utiliza la palabra más fuerte, que es scotia. La oscuridad del pecado es profunda. La oscuridad del pecado es profunda y la condición moral que se opone a la luz divina es totalmente oscura. Tenemos que entender, esta es la oscuridad en que andábamos antes. Entonces, otra vez lo repito como lo he hecho miles de veces. No hay libre albedrío a causa de este tipo de oscuridad. La misma luz que hay en Scotia, en esta densa oscuridad, es tinieblas. Si la luz en la oscuridad es tinieblas, ¿cuánto más oscuro es la oscuridad? ¿Si me explico? Entonces, aquí Scotia habla de una oscuridad tan densa. No hay absolutamente nada de luz en ella. Esto no es como la noche. Cuando nosotros salimos de la casa en la noche, no es tan densa la oscuridad, porque todavía tenemos la luz de las estrellas o la luna que ofrece la suya. Entonces no es oscuridad como Scotia. Scotia habla de una ausencia total de luz. Es una oscuridad que promueve el miedo y un terror que enloquece. Es este tipo de oscuridad. Entonces, ahora vamos a volver a Juan 3 y leer el versículo 9 entendiendo esta palabra Scotia. Leemos este versículo la semana pasada, creo. Ahora lo vamos a leer de nuevo, porque quiero que escuchen entendiendo esto acerca de Scotia. Cuando llegamos a 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más Scotia, la densa oscuridad, la ausencia de luz por completo, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. Entonces, por andar en la oscuridad, aborrecen la luz que viene. No sé cuántos de ustedes han estado en un lugar muy oscuro y al salir de este lugar en el sol, tienen que hacer esto con los ojos, no sé cómo se dice en el español, pero por la luz tienen que cerrar los ojos porque duele. Este es lo que nos está diciendo, que sus obras eran tan malas que la luz duele a ellos. Por eso aman la oscuridad. No quieren salir. Hablé la semana pasada de ser prisioneros en la oscuridad. Lo leemos en Isaías 42, que somos prisioneros en la oscuridad. Necesitamos a alguien que nos puede librar. Entonces, cuando leemos versículo 20 y seguimos leyéndolo, dice, y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprobadas. Si no vienen a la luz, ¿dónde entendemos de este versículo o estos dos versículos que el hombre puede hacer una oración y aceptar a Cristo y salir de la oscuridad densa por su propia voluntad? Es imposible. Y cuando hablamos de salir de la oscuridad, hablamos de entrar en la verdad. La verdad no es luz parcial. Los hombres que creen falsa doctrina, creyéndose creyentes, están todavía andando en oscuridad, pero por su mente andan decepcionados. Tenemos que entender, es una decepción que cae sobre el hombre que cree, porque Cristo lo dijo. Dijo, muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor. Y él dijo, no te conozco. Y entonces es una decepción de creer algo. Pablo lo dice, de hecho, vamos a 1 de Corintios 2:14. Aquí nos dice, el hombre natural no percibe, no decomai, no puede extender los 10 dedos para recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces es porque este hombre natural anda en densa oscuridad. Ama la oscuridad más que a la luz. Porque para él, las cosas que son del Espíritu de Dios son locura. Entonces, por la decepción de su corazón, ve a la verdad como locura. Ustedes tal vez lo conocen. Cuando han hablado de predestinación o ser escogido, que Dios escogió para sí mismo desde la fundación del mundo una familia que es predestinada a la luz, la gente dice, este es ridículo. Ustedes son calvinos. Siguen un hombre, no siguen las escrituras. Para ellos, las cosas que son del Espíritu de Dios es locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que Jehová habla del nuevo pacto, de cambiar un corazón de piedra a carne, de cambiar nuestro espíritu y poner su espíritu. Su espíritu convence a nuestro nuevo espíritu de la verdad, de la necesidad de pedir perdón, de la necesidad de un Salvador. Y revela en nosotros, Cristo lo dijo, que va a revelar en nosotros lo de Jehová y su plan y sus propósitos. Y entonces, todo esto tiene que ver con salir de la oscuridad y andar de la luz. Entonces, cuando leemos 3:19, con este entendimiento, entendemos que los hombres, todos, andábamos en esta oscuridad, pero Dios nos sacó a cada individuo de esta oscuridad. Entonces, con esto en mente, vamos a 1 de Juan 1, 5 y 6. 1 de Juan 1, 5 y 6. Aquí habla de andar en la luz. Juan escribió, este es el mensaje que oímos de él, de Yeshua, el Cristo. Y os anunciamos que Jehová es luz. En él no hay ningunas tinieblas. En él no hay nada de escotia.
Él es luz que viene para echar fuera Scotia en su gente. Si decimos que tenemos comunión con Él, esta palabra comunión, muy importante, porque hay diferentes palabras para comunión, pero esta palabra es koinonia. Participación es número 2842. Participación o interacción o beneficio. Entonces, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación, participar. Todo esto es la traducción al español de koinonia. Pero habla de algo íntimo con Jehová. Y dice, si nosotros dijéramos que tenemos comunión, algo íntimo con Jehová, y andamos en Scotia, tenemos, o dice, mentimos y no hacemos la verdad. Entonces, si andamos todavía en ignorancia, negamos la palabra de Dios, decimos que no es cierto que Él escogió una familia, cuando Él mismo dice que escogió una familia. Cuando Yeshua dijo que escogió una familia, cuando Pablo proclama con palabras bien claras la destinación, predestinación y que ha escogido. Si negamos esto, andamos y no tenemos comunión y andamos en tinieblas todavía. Así declara Juan en 1 de Juan 1:6. Ahora vamos a 1 de Juan 2:8. 1 de Juan 2, el versículo 8. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, en Él, en Cristo, y en vosotros. Entonces, esta verdad existe en Él, y porque Él está en nosotros, también existe en nosotros. Porque las tinieblas, Scotia, son pasadas, y la verdadera luz ya alumbra. Entonces, cuando miramos Génesis, Dios trajo luz a la oscuridad. Este es un tipo del Evangelio. Cuando por medio de Cristo, la proclamación de lo que hizo Yeshua, cuando viene este Evangelio y echa fuera las tinieblas y la luz entra, la verdadera luz, como dice aquí, dice, la verdadera luz ya alumbra. Y versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, notan hermano en Cristo, otro que anda en la luz, el tal aún está en tinieblas todavía. Entonces, ¿qué está proclamando aquí? Que no podemos decir que somos de la luz y todavía vivir con obras de la oscuridad. Tenemos que andar en obras de la luz. Entendiendo esto, vamos a ver cuál es nuestra obligación, ya que la luz existe en nosotros. Vamos a Juan 1:6-10. Volviendo a Juan, capítulo 1, y vamos a leer el resto en el contexto 6-10. Nos dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Le conocemos. Este vino por testimonio, porque diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Entonces, ¿qué quiere decir acerca de Juan? Que Cristo vino a su corazón, que Dios cambió su corazón de piedra a carne, que él estaba lleno
del Espíritu de Dios, la verdad, la luz. Y Él vino para dar testimonio, no de Él mismo, como vamos a leer, como dice en versículo 8. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Yeshua era la luz verdadera, dice aquel, hablando de Él. Era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este es lo que leemos en Juan capítulo 3. Los únicos que van a conocer la luz son los que Dios está arrastrando a la luz. De hecho, vamos a ver esto. Juan capítulo 6. Quiero que ustedes lean todo el capítulo 6, el contexto de lo que está sucediendo aquí. Porque Yeshua viene hablando de cosas difíciles y dice que a causa de esto muchos de sus discípulos le abandonaron. Porque la verdad es difícil y solamente los que tienen el Espíritu de Jehová pueden discernir entre la luz y la oscuridad, como leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Es que el hombre natural no entiende estas cosas. Intelectualmente tal vez puede entender, pero espiritualmente hablando no puede entender. Entonces llegamos a 6:44. Nadie, ninguna persona puede venir al Cristo. Y dice a mí, si el Padre que me envió no le, y dice trajere, pero entendemos que la palabra en el griego es el kuo y quiere decir arrastrar. De hecho, vamos a verlo en el griego cuando llegamos a 6:44 y les voy a dar el número que es. Dice, es número 1670. 1670, el kuo, y es arrastrar, literalmente o figurativamente, arrastrar. Entonces no tiene otra traducción. Arrastrar, ¿qué quiere decir? Que no vamos por nuestra propia voluntad, nos arrastra hacia a Él. Entonces, volviendo a leer esto, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le está arrastrando, no le arrastre. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, el Padre conoce los suyos. Y Él está arrastrando los suyos de las densas tinieblas, la escotia, hacia la luz. Y el hombre viene, no quiere salir de la oscuridad, porque en el momento que entra en la luz, todas sus malas obras están expuestas. Ustedes que conocen esto, saben que cuando Cristo vino a su vida, toda la humildad que se sentían a causa de sus pecados, estando frente a frente con la verdad, entendiendo que, como Pedro dijo, yo soy un hombre pecaminoso. Yo no debo de estar enfrente de ti. Es verdad, no debemos. Pero a causa de lo que Yeshua hizo en la cruz, Jehová nos acepta en el amado. Así proclama Pablo. Nos acepta en el amado. A causa de lo que hizo el amado. El Padre entonces tiene que arrastrarnos a la luz. Y vamos a la luz no queriendo, sino porque Él nos está arrastrando. Vamos a Mateo 5:16. Bueno, volvemos a Juan capítulo 1
y terminamos de, no recuerdo si terminé de leer. Entonces, no, sí leemos todo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, vamos a Mateo 5:16. Mateo 5:16. Porque tenemos una obligación. Una vez que la luz nos llena, tenemos una obligación. Y en versículo 16, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Recuerden, leemos en Efesios capítulo 2, que nosotros tenemos obras que fueron hechas en la eternidad pasada para nosotros, para que los hagamos. Entonces, vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces tenemos una obligación, ya que este tipo de luz existe en nosotros, la luz de la verdad, de ir y hablar estas verdades. No importa o no importan las consecuencias. Vamos a Efesios 5:8. Efesios 5, el versículo 8. 5:8. Entonces nos dice, porque en otro tiempo erais Scotia, cuando andábamos en las tinieblas, erais Scotia, mas ahora sois luz en el Señor. Porque Él vino y habita en nosotros por su Espíritu. Trajo luz a nuestras vidas. Entonces dice, andad. Y andad es un mandamiento. Andad como hijos de luz. Entonces, nuestra obligación es mostrar la luz. Quiero leer un comentario por Pablo Kretzmann. La política de ocultamiento. ¿Qué es esto? De encubrir creencias y convicciones. De no hablar contra lo político en el mundo, lo que es la creencia de humana general en el mundo, de encubrir creencias y convicciones que tenemos y no hablar estas verdades en el mundo. Suele ser promovida por cristianos tibios. ¿Qué dice el Mesías en el libro de Apocalipsis acerca de ser tibio? Te voy a vomitar de mi boca, ni eres frío ni caliente. Entonces, por cristianos tibios, bajo sus supuestas razones de prudencia y sabiduría. Entonces, yo voy a ser prudente y sabio. No voy a hablar la verdad cuando estoy con esa gente que están hablando mentiras acerca de la Biblia, porque la verdad es que yo no quiero causar problemas con mi mamá, con mi abuela, con mis hermanos. Hay una manera de presentar estas cosas, obviamente. No debemos ir tal vez con aunque yo creo que hay veces cuando es necesario, pero no vamos con la Biblia golpeando a la gente sobre la cabeza con la verdad. Pero hablamos la verdad en ágape, y la verdad misma es el golpe. ¿Sí me explico? Razones de prudencia y sabiduría. Acostumbrar gradualmente. Es que vamos a hablar poco a poco. Yo soy culpable de esto. Gradualmente a las personas a nuevas ideas. Mostrar deferencia hacia los prejuicios de gente de bien, o evitar una ruptura causada por una franqueza prematura. Tenemos que hablar francamente de estas cosas. Sin embargo, dice Paul Kretzmann,
Por lo general, la verdadera razón es el temor a sufrir consecuencias desagradables en lo personal. Si hablo así a mi mamá, entonces es probable que no me va a invitar a su casa. Bueno, ni modo. O si hablo así a mis hermanos, me van a rechazar. Los hermanos del Mesías le rechazaron. Si Él está en nosotros, su luz en nosotros, obviamente nos van a rechazar a causa de palabra. Lean otra vez Mateo capítulo 5 y los bienaventurados. Cristo lo dice claramente lo que va a suceder cuando hablamos sus palabras, cuando seguimos a Él. Entonces, pensar y actuar de este modo constituye una deslealtad deliberada hacia Cristo. Lo voy a leer otra vez, correcto. Pensar y actuar de este modo constituye una deslealtad deliberada hacia Cristo. Notan esto, deliberada. No es, bueno, no sé, es deliberada hacia Cristo. Tu luz, recibida de lo alto, no debe usarse según la conveniencia, sino para brillar. Es tu luz, no tú, lo que importa. ¿Qué está diciendo? Es Cristo en mí que importa, no yo. Entonces, si me preocupo de lo que va a suceder al yo, estoy poniendo el yo en el trono, sirviendo el yo, cuando Cristo merece el lugar. Entonces, el objetivo no es destacar tu persona, sino tu cristianismo. Los cristianos, tanto individual como colectivamente, deben asumir esta tarea como una labor constante. Constante. Romanos capítulo 12 dice, este es nuestro culto racional. Entonces, cuando hablamos del fin, y hablamos de Ezequiel 39, y hablamos de Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, 20, 18, y hablamos de todo esto tiene que ver con la luz en el mundo. Es la razón que Gog viene contra el Israel de Jehová, porque el Israel de Jehová representa y es la luz de Jehová aquí en el mundo, y los hombres aman más la escocia que la luz. Obviamente vamos a sufrir consecuencias, pero no soy yo, es Cristo en mí. Y mi Señor dijo, lo que ellos hacen a los suyos, están haciéndolo a Él. Y Él dijo, la venganza es mía. Entonces salimos con confianza, autoridad y poder, hablando porque es la luz de Él en nosotros. Muy bien, creo que me explico muy bien. En el próximo video vamos a ir a 2 de Tesalonicenses y hablar sobre lo que es apostasía. Es lo que miramos en este mundo. No queremos participar en esto. No queremos, como dice, tener temor a sufrir consecuencias desagradables en lo personal, porque no queremos hablar la verdad. Muy bien. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.